en la línea a María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. María Elena, muy buenos días, muchas gracias por contestarnos a esta entrevista. Muchas gracias, Aurora, por la llamada. Buenos días a ti y a tu auditorio. Buenos días, y la idea es hablar un poco del legado de Alejandro Martí, empresario y fundador de México SOS, que bueno, lamentablemente el día falleció María Elena, pero recordamos sus palabras cuestionando al gobierno de Felipe Calderón por el tema de seguridad. Desgraciadamente es un tema que ya él no alcanzó a ver que realmente tuviéramos avances, porque si no seguimos igual, creo que estamos peor, María Elena. Así es, mira, definitivamente estamos peor y yo creo que la frase que pronunció Alejandro en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en el 2008, pues desgraciadamente sigue más vigente que nunca. Si no pueden, renuncien. Hoy la violencia, desde luego, nos tiene atemorizados a todos. Ha ido avanzando las formas en las que violentan en este país. En las últimas semanas hemos visto explosivos, coches bomba, drones, en fin, una cantidad de atrocidades que se cometen en México que definitivamente pues no sucedían en el 2008. Pues antes que nada, un abrazo solidario para su familia, en especial para Mati y para su hija Jimena, y yo espero que pronto se recuperen de este dolor. Fueron sus palabras las que sacudieron a mucha gente, esas palabras frente pues al tema de la inseguridad que estábamos viviendo, pero también él se comprometió pues en un trabajo activo completamente, María Elena. Así es, fíjate que en esa ocasión fue cuando hicimos el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que tenía 74 puntos, de los cuales muchos sí se cumplieron, otros se quedaron a medias, pero en fin, fue un acuerdo que yo creo que ha sido el más importante sobre los temas de seguridad, porque lo firmamos todos. Había personas de sociedad civil, empresarios, medios de comunicación y por supuesto todos los gobernantes. Después de eso hicimos el Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, donde Alejandro también participó. Creo que entre las cosas más importantes que hizo, además de esto, fue el impulso del nuevo sistema de justicia penal, lo que se llamaba el nuevo sistema, que son, para comprenderlo más fácil, pues los juicios orales. Un sistema que no existía en México y que, si bien hoy falta mucho para que realmente exista un sistema penal acusatorio, por lo menos se pusieron las bases. Otro punto importante donde Alejandro fue muy activo, por supuesto, fue en la Ley de Víctimas del Secuestro, en la Ley Nacional de Víctimas. Entonces, creo que a través de su fundación, México SOS, pues Alejandro hizo un gran trabajo en favor de las víctimas de este país. María Elena, ¿qué es lo que nos está faltando como país para poder de alguna manera, si bien no creo que se pueda erradicar completamente la violencia, pero sí disminuirla a niveles en los que podamos vivir más tranquilos y más en paz? ¿Qué es lo que nos está faltando como pueblo, como país? Mira, yo creo que principalmente lo que nos falta es un acuerdo que todo mundo cumpla, ¿no? Y un acuerdo a largo plazo, porque si bien este acuerdo del que te menciono por la seguridad, la justicia y la legalidad fue un acuerdo importante, pero no era un acuerdo transeccional. Y lo que necesitamos es ponernos de acuerdo qué política de seguridad queremos y seguir esta política durante varios sexenios. Si tú te fijas, los estados y los municipios que han tenido éxito ha sido porque han adoptado una buena política de seguridad y la han seguido por varios sexenios. Te doy algunos ejemplos. En Coahuila, desde Rubén Moreira y luego Riquelme, siguieron el mismo concepto de no permitir que se abran tienditas donde se vende droga y donde las maquinitas son pagadas por los delincuentes para que ahí se junte la gente, de no permitir que los bares estén abiertos más allá de alguna hora específica de la noche, es decir, de poner orden, pero al mismo tiempo ir en contra de los criminales en forma contundente y hacer políticas de prevención.
Lo mismo ha sucedido en algunos municipios, como por ejemplo en Morelia, en Orizaba, en Nezahualcóyotl, en Escobedo. Entonces, sí hay ejemplos donde si se sigue una estrategia por más de un trienio o sexenio, las cosas mejoran. Sin embargo, en México no hemos estado acostumbrados a eso. Sigue estando el tema de seguridad metido en la politiquería. Y si nosotros lográramos hacer un gran acuerdo de todos los partidos políticos y la sociedad civil en general, en el que sepamos hacia dónde queremos ir y que se permita que realmente las autoridades vayan en contra de los delincuentes y no como ahora que les dan abrazos a ellos y nos dan balazos a nosotros, entonces sí podríamos tener una política de seguridad que nos permitiera, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, vivir en un país en paz. Entre todo esto, por supuesto, pues se tienen que hacer mejoras al sistema de seguridad, al sistema de justicia, pero hoy en día, Aurora, ni siquiera se junta el Consejo Nacional de Seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Pública está completamente quebrado, las policías están en un estado completamente de precariedad, igual que las fiscalías, y pues todo el dinero se lo están quedando las Fuerzas Armadas. Ok, están con esta promesa que nos han hecho muchas veces de que armando más a las policías, capacitándolas y contratando más policías, no está funcionando tampoco entonces. No, por supuesto que no. Las policías, por ejemplo, las municipales les quitaron el Fortasec, que era el fondo federal que daban a los municipios, a 250 municipios, los más complejos. El fondo para los estados no ha aumentado. Además, ya no existe la fiscalización que hacía el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para ver no solamente en qué gastaban el dinero, sino que hicieran programas públicos que fueran realmente para beneficio de la gente y no se dedicaran a presumir patrullas Claro, y uniformes. claro. Entonces creo que hay un problema a nivel de los estados y los municipios y desde luego también un problema a nivel federal en el que les dieron todo el dinero y recursos a las Fuerzas María Armadas, pero Elena, tampoco no pueden trabajar. perdona María Elena, nos vamos al corte, pero te agradecemos muchísimo esta entrevista. Muchas gracias, María Elena Morera.